Hola chicos, bienvenidos. Aquí nuevamente RideSpeed con ustedes. Les traigo un excelente vídeo el día de hoy. Vamos a jugar la guía definitiva de cómo derrotar a Nemesis en sus 3 fases. Y por supuesto, como es de costumbre, en su respectiva dificultad hardcore. Así que, vamos a ello, señores. Bien, en esta fase introductoria lo que vamos a hacer es organizar nuestro inventario para poder enfrentar de mejor manera la fase 1 de Nemesis. Así que, al abrir nuestro baúl nos encontramos con lo siguiente. Retiramos algunas granadas, en específico vamos a utilizar 3, el lanzagranadas también, la escopeta y la infalible pistola, ¿ok? Respecto a las curaciones específicamente, lo dejo a elección de cada uno, ya que nosotros en este caso sacamos 2 sprites, pero básicamente ni siquiera es probable que los utilicemos. Pero va a depender de la jugabilidad de cada quien, por lo tanto eso lo dejo a elección del usuario. Bien, al comenzar el combate hacemos un pequeño disparo, luego un esquive lateral para protegernos en la estructura, media vuelta, le damos un segundo y luego nos enfocamos a lootear todo el área perimetral, ¿ok? Al momento en que se le acabe el combustible, media vuelta, tercer disparo. Si siguen estos consejos, básicamente se van a quedar con todos los ítems de esta sección y tranquilamente podemos continuar enfrentándolo, siempre esquivando el fuego. Bien, ahora ya tenemos casi todos los ítems con nosotros, ¿ya? Continuamos, disparamos al generador, media vuelta, lo paralizamos y a punta de lanzagranadas y escopeta apuntamos directamente a sus puntos débiles. Ya, estos puntos débiles o puntos clave son el barril y obviamente ese circuito que tiene en el pectoral. Así que con estos increíbles consejos ya vamos a lograr derribarlo una vez que caiga a piso, una granada a distancia sin permitir que este se ponga de pie, y cuando él venga hacia nosotros, la segunda. Luego, todo habrá acabado. Bueno, aquí las cosas toman un ritmo bastante diferente al que ya veníamos trayendo, ¿ok? Bien, fíjense bien en el inventario, la organización que vamos a tener para poder enfrentar a la segunda fase de Nemesis. Si tienen dudas con él, bueno, pongan pausa y se fijan bien qué es lo que llevamos con nosotros, ¿ok? Insisto, lo que es curaciones depende de cada jugador. Bien, dando inicio entonces al combate, lo que vamos a hacer es partir con un balazo de lanzagranadas y específicamente con granadas incendiarias. Ya, de esta manera tenemos un poco el control sobre él, ya que por cada balazo de esta índole lo paralizamos temporalmente unos 3 segundos. Bien, luego vamos a alternar entre pistola y lanzagranadas. De igual manera debemos tener preparada la escopeta, ya que en breve comenzaremos a utilizarla. Bien, entonces lanzagranada, unos 2, 3 balazos de pistola. En el esquive siempre aprovechamos la pistola, ya que sacamos un mayor provecho. Fíjense, más o menos 7 balas. Ya cuando grita va a empezar a correr por el perímetro de las murallas y nosotros debemos aprovechar. En este ángulo disparamos en la esquina del bus, cambiamos a granadas incendiarias o granadas ígneas y justo en este ángulo de la poza disparamos prediciendo dónde va a caer. Y justo ahora entra en acción la escopeta, disparamos en su punto débil hasta vaciar el cargador. Luego se va a parar, le damos balas incendiarias, empezamos a recargar las armas simultáneamente, corremos por el perímetro para poder lootear toda la sección. Bien, ahora que va a empezar a correr, una mina, una granada justamente acá en la muralla, cargamos las armas. Una vez que esté todo listo, cae y vaciamos el cargador de la escopeta nuevamente. Ahora al momento que se para, lo mantenemos paralizado con balas incendiarias y alternamos con la pistola. Entre 2 a 3 balazos, nunca más que eso. Luego lo seguimos paralizando
continuamos con la tónica de dispararle con la pistola, luego lo paralizamos, luego con la pistola, ya se nos están acabando las balas. Una vez que suceda esto, vamos a tener que hacernos el quite y tomar control con respecto a las distancias. Bien, agarramos esta hierba y comenzamos a cargar nuestras armas. Ya con el último balazo acá en la torre del reloj justo en este tiempo, bueno, ahí chicos cometí un error porque me faltó 0,5 segundos para que justo le cayera. Y bueno, la diferencia es que se dio una vuelta adicional al perímetro, pero no pasa nada. Una vez que cae, con la escopeta paseamos al cargador y el combate nuevamente acaba. Vamos entonces al tercer enfrentamiento. Aquí no me detengo previamente en el inventario, ya que a este punto del juego ya básicamente se repiten las armas principales: lanzagranadas, escopeta, pistola. Además, también debemos considerar que la fase 2 de Némesis también se repite. Lo que sí es muy importante es poder traer consigo mismo una granada, ya que la vamos a utilizar en un punto exacto del enfrentamiento. Al iniciar, como siempre, granadas incendiarias y escopeta. Ya al vaciar el cargador alternamos a la pistola y continuamos con granadas incendiarias. Luego pistola y acabamos con la introducción del combate. Ahora recién se va a colocar denso el enfrentamiento. Así que vamos allá. Al iniciar, como ya tenemos el lanzagranadas completamente cargado, comenzamos a alternar nuevamente. Pero la diferencia es que él va a empezar a correr por el perímetro, así como en el enfrentamiento anterior, pero se va a detener en algunos de estos generadores. Bien, una vez que se detenga, entonces vamos a hacerlo caer disparándole justamente en los interruptores, como estamos viendo ahora. ¿Ya? Carlos siempre nos va a indicar en cuál número del generador es que se encuentra Némesis. Y cuando cae, repetimos lo mismo del enfrentamiento anterior. Disparamos en su punto débil. Ahora, con la granada incendiaria, lo mantenemos bajo control, tal y como lo hemos explicado en el combate anterior. Ya, la diferencia que aquí nuevamente empieza a correr y escabullirse entre medio de los generadores, donde debemos repetir el proceso. Lo que sí debemos poner atención es que a este punto van saliendo zombies, ¿ya?, que nos pueden agarrar e interferir en nuestro combate, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso. También otro factor que debemos considerar es que cuando él se detiene y camina lentamente mirándote fijamente a los ojos, como ahora, debemos lanzar la granada, porque si no, nos va a hacer mucho daño. Para eso es que nosotros necesitábamos la granada, ¿ya? Porque en caso contrario es casi ineludible el ataque, ¿ya? Por lo menos una granada deben tener, ¿ya? Junto a curaciones, obviamente, para poder respaldarse defensivamente, ¿ya? Bueno, seguimos esquivando, eliminando los zombies y bueno, aquí claramente no alcanzamos a dispararle, pero gracias al esquive podemos reembolsar ese disparo. Bien, ya estamos a punto de acabar, seguimos controlándolo, esquivamos y cargamos nuestra lanzagranadas porque claramente es nuestra arma estrella en este combate. Bien, ahora muy importante para finalizar, vaciar el cargador del lanzagranadas, ya con mucho cuidado, siempre atentos al esquive, y cuando ya nos quedemos sin munición, básicamente lo rematamos con la escopeta. Hemos llegado al último enfrentamiento con Némesis, la fase 3. Bien, pongan atención al inventario porque ahora sí debemos prepararlo. Bien, básicamente se compone de nuestra pistola y balas de pistola. Ya, el resto corresponde a curaciones. Nada más. Si te está gustando esta guía, te dejo justo aquí arriba la speedrun completa donde podrás ver con lujos y detalles nuestra partida y así profundizar mejor las estrategias del juego. Quedas invitado, no te lo pierdas. Bien, continuando con el combate, justo al iniciar, básicamente Némesis no hace nada. Tiempo que aprovechamos para lootear, dispararle con el arma láser, por lo cual va a producir quedarnos sin energía. Entonces este combate básicamente se enfoca en poder recargar nuevamente el arma y darle un segundo disparo, ¿ok?
por lo cual debemos acercarnos a estas válvulas que ya hemos utilizado dentro de nuestra partida principal. Lo más importante a este punto es tener cuidado con los movimientos de Némesis. Wow, nos acaban de dar... Bueno, de cualquier manera, creo que no nos había dado en ninguno de los enfrentamientos anteriores. Creo que Némesis quería desquitarse. No pasa nada, chicos, para eso traemos muchas curaciones. Ahora lo que vamos a hacer es dispararle a esas verrugas que tiene para poder reventárselas, y una vez que todas estén destruidas, él caerá a piso. Tiempo que aprovechamos estando justo en el lateral derecho anterior de destruir la última verruga, ¿ok? De esta forma pasamos rápidamente al fondo a activar la segunda simultáneamente. Supuestamente debemos enfrentarlo una vez por cada válvula que activemos, pero en este caso aprovechamos el tiempo de una caída para 2 activaciones, lo cual nos permite que el combate se nos haga un poco más fácil. Ya como va a caer por segunda vez, activamos la última. Ahora solo nos queda acercarnos al arma láser, que se encuentra completamente cargada, para darle el segundo disparo a Némesis. Bien, con esto él no nos va a volver a molestar nunca más. Si tu pregunta es, ¿este será el último enfrentamiento? La verdad es que no, nos falta uno muy importante. Si tienes curiosidad por ver a qué combate me refiero, quédate un rato más con nosotros. Asimismo, aquí arriba te dejo una lista de reproducción de Resident Evil, ya que si llegaste hasta aquí es porque eres fan de la saga. Vas a disfrutar mucho las speedrun que tenemos para ti. Así es, hemos llegado al último enfrentamiento, mi gente. Nikolai es el jefe final de este juego. Si te pilla distraído tomándote un tecito, un cafecito o inclusive celebrando de que derrotaste a Némesis, ten cuidado. Este jefe puede destruir tus sueños y hacerte partir nuevamente del save anterior, sobre todo si estás jugando en dificultades difíciles. Déjenme en comentarios si les ha pasado. Gente, les habla Rise. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.